Entonces, acá tengo la guía. Vamos al ejercicio. Ejercicio número... ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos recta, tangente y normal? ¿Sí? Ahora vemos este subtítulo, teorema de Scholl, teorema de valor medio, también llamado teorema de Lagrange. Leo el enunciado del ejercicio 1. Hallar el valor de C, verifica el teorema del valor medio, o teorema de Scholl, según corresponda, en las funciones indicadas por sus respectivos intervalos. La función A del ejercicio 1A, es f de x igual a 1 más 4x menos x al cuadrado. El intervalo es x pertenece al intervalo 0,3. 0,3. ¿Sí? Bien, me preguntan si para esa función que encuentre un punto C, ¿sí? Hay que se cumpla el teorema de Scholl o del valor medio. Bueno, habría que ver, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Vieron en la teoría teorema de Scholl y del valor medio? ¿Vieron los teoremas? ¿Chicos? ¿Lo dio la profe? Sí, Hola, ¿no? profe, ¿cómo está? Buenas Hola, tardes. ¿cómo están? Sí, profe, sí, lo vimos. Vieron los teoremas, dos, ¿no? Bueno, repásenlo para que los podamos aplicar, ¿sí? Básicamente el teorema de Scholl dice, acá, voy a usar este pedacito del pizarrón, dice, si f es una función continua en un intervalo cerrado a b, si f es derivable, función, bueno, ese es un ejemplo, ¿no es cierto? En un intervalo abierto a b. Además, si f de a, como b, si f de a es igual a f de b, si se cumplen estas tres condiciones, va a existir un punto C, el que pide el problema, ¿sí? Que pertenece al intervalo abierto AB, al que, ¿sí? F', la derivada en el punto C, es igual a C. Scholl, el teorema de Lagrange o teorema del valor medio dice, ¿sí? Lo mismo, se enuncia con una, ¿sí? Como requisito, la función f tiene que ser continua en un intervalo cerrado a b, tiene que ser derivable en un intervalo abierto a b, y si además f de a no es igual a f de b, hasta acá veníamos igual, ¿sí? Las dos primeras condiciones. Acá no es, y f de a no es igual a f de b, entonces existirá un punto C que pertenece al intervalo abierto a B, al que, ¿sí? F de B, acá hay un cociente de incremento, no es F de A, sobre B menos A, ¿sí? Va a ser igual a F' de C, o F' de C lo mismo, igual a eso, ¿sí? Igual a, ¿sí? Esto ya vamos a ver, es así, en el caso del teorema, si dice, si una función es continua, ¿no es cierto? En un intervalo AB, es derivable en un intervalo abierto. A ver, supongamos que este A y este F de A. Estoy hablando del teorema del valor medio, ¿sí? Porque F de A no es igual a F de B. AB es el intervalo, ¿no es cierto? Cerrado, ¿sí? Es derivable en un intervalo abierto, y si F de A no es igual a F de B, supongamos que F de B está ordenada, a esta altura, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos esta función. Esta sea la función. F de A, esta, no es igual a F de B. Entonces, existirá un punto C interior al intervalo, por lo menos uno, pueden existir más. Tal que esta, que es la secante, que une los extremos, ¿ven?
f de A, ¿sí? Le llamamos P a este punto, uno de los P de Q. Esta recta, que la secante, ¿sí? ¿Ven? Es paralela a la cuerda, va a existir un punto, perdón, un punto dentro del intervalo ABC, el que la recta tangente es paralela a esta recta secante, ¿ven? O la cuerda que une los extremos de la curva. ¿Ven? Entonces, este es el punto que ando buscando. En el caso de que f de A no sea igual a f de B, un caso particular del teorema del valor medio, el teorema de Scholl, porque si f de A igual a f de B, ¿sí? Acá son distintos, pero si son iguales, supongamos que este es A, este es B. F de A es igual a f de B. En este caso, supongamos que esta sea la gráfica, ¿no es cierto? F de A igual a f de B. Va a existir un punto C interior al intervalo donde la derivada en C igual a 0. O sea que la recta tangente es horizontal. F' de C igual a 0. ¿Entienden? ¿Eh? Al menos uno, pueden haber varios puntos donde la recta tangente es horizontal. Lo mismo que la derivada igual a 0. Entonces, hemos repasado los dos teoremas. Pero esta función en particular, vemos que es una función cuadrática, ¿no es cierto? Esta función es continua, sí, es continua. En el intervalo 0,3, sí. ¿Es derivable? Sí. Polinómicas son derivables. Vamos a ver si se cumple la tercera condición. Si f de A es igual a f de B. Entonces, A es el extremo izquierdo y B el extremo derecho del intervalo. O sea, A vale 0, B vale 3. Reemplazamos acá. Quiero saber a qué es igual f de A, es decir, f de 0. F de 0 reemplazo por 0, me queda 1 más 4 por 0, menos 0 al cuadrado, ¿sí? Me queda 1. F de A vale 1. Calculo f de B, el extremo del intervalo, extremo derecho, es decir, f valuado en 3. La función valuada en 3 reemplaza acá 1 más 4 por 3 menos 3 al cuadrado. ¿Sí? 4 por 3, 12. ¿Sí? 3 por 3, 9. ¿Cuánto dije? 12. Entonces me queda 4 por 3, 12, menos 9, 3, más 1, 4. O sea que f de A me dio 1 y f de B me dio 4. No son iguales. F de A es igual a f de B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque f de A me dio 1. F de B me dio 4, o sea, son distintos. Por lo tanto, ¿cuál de los teoremas se cumple? El teorema de Scholl es un caso particular, ¿eh? Se cumple cuando f de A igual a f de B. Acá está. Gráficamente es esto. ¿Cuál se cumple? ¿Este o este? Cumple el teorema del valor medio. Claro, ¿por qué? ¿Por qué se cumple el teorema del valor medio? Porque los extremos no son iguales. Perfecto, exactamente. Es decir, las ordenadas, f de A y f de B, no son iguales. Muy bien. Muy bien. O sea que se cumple el teorema del valor medio. Vamos a ver, ¿para qué valor se cumple? O sea, tengo que encontrar C. Estoy en este teorema, ¿sí? Entonces, si estoy en este, planteo esta expresión, es decir, esto, ¿ven? La pendiente, f de A menos f de B, es esta. F de A menos f de B es esto, ¿sí? F de A, perdón, f de B menos f de A, esta diferencia, ¿ven? F de A menos f de... Si a f de A, que es todo esto, le quito f de B, me queda esto, ¿sí? Este cateto, digamos. Este llamémosle alfa, ¿ven? Y B menos A es esto. Este es B menos A, ¿ven? Sobre B menos A. O sea, es un cociente de incremento, ¿sí? Delta I sobre delta X. ¿Ven? Digamos, f de B menos f de A es esto. Sobre B menos A
que es este incremento. Por eso también se llama, este teorema del valor medio se llama también de los incrementos finitos, porque acá es un cociente de incremento. F de B, es todo esto, menos F de A sobre B menos A, ¿ves? Cateto opuesto, sobre cateto adyacente, ¿qué es? Esto es igual a la tangente de alfa, ¿sí? La tangente de alfa, bueno, ahí me falta espacio, ¿sí? Entonces, dice el teorema, si yo por este arco puedo trazar esta función, ¿no es cierto? Puedo trazar una paralela a la secante, casi tiro al menos un punto, ¿sí? Donde esa tangente o esa, ¿sí? Es paralela a esta secante, ¿sí? Que une P con Q. Esto dice el teorema. Entonces esto igual a F' de C. Esta es la pendiente de la secante y esta es la pendiente de la tangente. Son paralelas. Bueno, entonces, vamos a ver eso. Hagamos F' de C, F' de X es lo mismo que F' de C. Ahí les pongo para que no se complique, ¿no? Entonces vamos a calcular F' de X. A ver, ayúdenme a calcular F' de X. ¿A qué va a ser igual F' de X? 1, derivada de 1, 0, 4 menos 2x. ¿Sí? Esto es la derivada. Ahora voy a plantear F de B sobre B menos A. ¿Sí? Este cociente de los incrementos. Acuérdense, F' de C es igual a este cociente incremental. Es decir, esto voy a hacer F de B menos F de A sobre B menos A, el cociente incremental, es igual a este, F' de C. Pero nuestro ejemplo, F de B es es 4 sobre F de A, perdón, menos F de A, que es 1, menos 1. Estoy reemplazando. F de B es 4, menos F de A, que es 1, sobre B, que es 3, menos A, que es 0. 3 menos 0. Entonces esto me da igual a 4 menos 1, 3. 3 menos 0 es 3, igual a 1. 3 entre de 1. Es decir, y esto a su vez era igual a F' de C. F' de C. ¿Sí? Eso dice el teorema. Pero F' de C, acá lo tengo. F, que es lo mismo que F' de X. O sea, si yo lo quiero poner esto, cambio la X por la C. Es decir, F' de C será igual a 4 menos 2C. Porque C es mi incógnita, la abscisa del punto, ¿no? Entonces, F' de C, que es 4 menos 2C, es igual a todo esto, a este cociente incremental que me dio igual a 1. Tengo una ecuación con una incógnita que es C. Entonces, voy a despejar C, me queda menos 12 igual a 1 menos 4, que es menos 3. Este pasa a negativo. Por lo tanto, C va a ser igual a menos 3 sobre menos 2, C va a ser igual a menos dividido en menos más, 3 medios. 3 medios, ¿sí? Es decir, el punto C es igual a 3 medios. Pero hay que hacerse la pregunta siempre, si este punto C cae dentro de este intervalo, tiene que ser interior al intervalo. Existe un punto C que está dentro del intervalo abierto a B. ¿Será que está 3 medios 1,5? Sí. Pertenece entonces al intervalo, ¿sí? 0,3. Por lo tanto, el punto C, el punto donde la recta tangente será paralela a la cuerda o a la secante que une los extremos de la función. Entonces, lo que nos está faltando es calcular la ordenada del punto C, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Como siempre, para calcular las ordenadas, vamos a la función dato y hacemos f de 3 medios. F de 3 medios, bueno, será 1 más 4 por 3 medios, ¿sí? Menos 3 medios al cuadrado. ¿Alguien puede hacer esa cuenta? ¿Esto? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto le da la imagen de 3 medios?
A ver, es 1 más 4 por 3 medios menos 3 medios al cuadrado. 3 medios al cuadrado son 9 cuartos. ¿Tienen el resultado? Si no, a ver. 19 cuartos tengo yo. ¿Cuánto? 19 cuartos, es igual a 4,75. Igual a 4,75. Bien. ¿Sí? 4,75. Es decir, que en el punto, ¿sí? En el punto P, abscisa, llamémosle C, como le llamo ahí, aunque C la abscisa. Bueno, el punto en cuestión es el punto P medio, ¿sí? Coordenada 4,75 o 19 cuartos. 19 cuartos, ¿sí? Que es 4,75. Son las coordenadas del punto C. Gráficamente, fíjense que es una parábola, como el coeficiente de A es negativo, de una parábola con la llama hacia abajo, lo pueden graficar, ¿sí? Fíjense que f de A es 1, es decir, para 0, para x que vale 0 y vale 1. Para x que vale 3, 0, 1, 2, 3, f de 3 vale 4. 1, 2, 3, 4. 4. Ahí está. Esto es f de b. Esto es f de a. F de a es 1. F de b es 4. Ahí lo tienen, ¿sí? Entonces yo uno la gráfica, ¿sí? Bueno, pueden mejorar esto. Pueden conocer las raíces, pueden conocer ahí como las llamas van hacia abajo, tienen un máximo. El máximo está en 2. Después comprueben eso. 2 y 5. Entre 2 y 5 está el máximo. ¿Sí? Este es el máximo. Entonces, si yo quiero representar gráficamente, mi función será esta. ¿Ven? Será algo así. Tengo un máximo acá, y después viene y sigue así. Esta es la gráfica de la función entre 0 y 3, entre este intervalo 0 y 3, fíjense, vamos a pasar la cuerda. La cuerda de Q es esta. Acá está P, que es ¿ve? 0, 1 y 3, el extremo es 4. De aquí está la cuerda de Q. Entonces, C me dio 3 medio, 1,5. O sea, acá, esto es 3 medio, acá, y ordenada 4,75 por acá, voy a trazar, bueno, totalmente de... Forzamos ahí, este punto es C. Este punto C, 3 medio, va por este punto, trazo, ¿sí? La recta tangente paralela a la cuerda, ¿ven? Ahí está. Ahí está, en forma gráfica, el teorema del valor medio. Dice 3 medio. ¿Entienden, chicos? Esta sería la representación gráfica de la interpretación geométrica del teorema del valor medio. Bueno, saco la foto. Pregúntenme antes de votar. Si tienen alguna duda, por favor, díganmelo. Profe, Sí. yo me perdí en la parte gráfica, si lo podría explicar. ¿Esto lo ven que es una parábola? ¿La llama hacia abajo? Sí. ¿Sí? Bueno, es esta. ¿Sí? Tiene un máximo en 2, 5. Acá tiene el máximo. ¿Sí? F de A es 0, A. B es B. F de 0 es 1. Esto. F de B, o sea, F de 3 es 4. Esta ordenada. F de B. ¿Sí? A este punto le llamé P y a este punto le llamé Q. ¿Qué dice después? Paso la cuerda, 1P con Q, que son los extremos, intervalo AB, que me piden analizar en ese intervalo. Entonces, tengo que, si se cumple todo esto, habrá un punto
punto interior al intervalo entre 0 y 3, que haciendo todos los cálculos me dio 3 medios, este punto, C, abscisa 3 medios y ordenada 4,75, casi 5, por este punto, ¿ven? ¿Sí? Va a pasar la recta tangente, pero tiene la particularidad de paralela a la cuerda. ¿Entienden? ¿Se entiende, chicos? Eso dice el teorema. Acá está. El cociente de los incrementos, ¿no es cierto?, es igual a F' C. ¿Me entiende? No sé. Sí, profe, ahora lo entiendo. Pasa que no veía porque había una luz ahí en el gráfico. Ah, ya le saco la foto y no sale la luz con la foto, por suerte. Ahí le saco la foto. Ahí va, después se las paso a Jesús. Bien, vamos a otro ejercicio. Voy a borrar. Como que esto lo aplico a física, es como que si yo voy sobre una trayectoria, ¿no es cierto? Me voy de viaje y voy a una velocidad constante, no tengo ninguna interrupción, ¿no es cierto? Lo cual no es tan real, porque siempre tengo que frenar, acelerar por ahí, pero suponiendo que yo recorro una trayectoria, ¿no es cierto? Una velocidad constante, y en algún punto de la trayectoria, supongamos que yo viaje a 100 kilómetros por hora, ¿no es cierto? En algún punto de esa trayectoria, la velocidad, ¿sí?, coincide con la velocidad media, algo así, ¿me entienden? Este sería, ¿se acuerdan cuando les expliqué lo de velocidad media, el ejemplo con derivadas y todo eso? Razón de cambio. Va a haber un punto de ese trayecto, si yo voy viajando a una velocidad constante, como dije, sin ningún tipo de obstáculo, de alteraciones, nada, y que es un caso medio utópico, pero va a haber un punto de esa trayectoria, dentro de esos 100 kilómetros, donde la velocidad es la velocidad media. Estoy viajando a la velocidad media. No sé si se entiende. ¿Se entiende? Relaciones. ¿Cómo dijo, profe, usted? Dijo que el auto viajaba con una velocidad constante. Claro, de velocidad, supongamos, recorría 100 kilómetros en una hora, ¿sí? Y no hay ningún tipo de interrupciones. O sea, yo viajo, no freno, nada, ¿entiendes? Entonces va a haber un punto de la trayectoria donde ahí la velocidad instantánea coincide con la velocidad media. ¿Entiendes? Sí, profe. Bueno, vamos a otro ejercicio. El otro ejercicio, sigo con la guía, dice, bueno, es el caso B, dice, caso B, 1B, f de x, la función dato es x cuadrado menos 12x más 3, y el intervalo es x pertenece al intervalo menos 1, 3. Esto es A, este es B. Menos 1 y 3 son los extremos del intervalo. A ver, nos preguntaban si se cumplía el teorema de Solow de valor medio. Bueno, como recién esto es una función de segundo grado, es derivable en este intervalo, sí, es continua también, sin duda, puedo derivar. Vamos a ver qué pasa con los extremos. F de A, es decir, f de menos 1. F de menos 1 va a ser igual a menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, más 3. ¿Sí? Bueno, acá menos por menos más, me queda 2 más 3, 5, más 6. Bien, vamos a ver cuánto vale f de b, la ordenada, ¿sí?, del otro extremo.
sería de f de 3. F de 3, la ordenada de 3. Va a ser 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 3. ¿Sí? 3 al cuadrado es 9, más 3, 12. 2 por 6, 12. 3 al cuadrado es 9. ¿Sí? 3 al cuadrado, 9. ¿Qué estoy haciendo? 12, 0. No. A ver, me parece Sí, que me 0. equivoqué. ¿Sí? Sí, 3 al cuadrado 9 más 3, 12, menos Sí. 2 por 6, que es menos 2. Menos 2. No, menos 12. Menos 12. 0 en total ¿Sí? sería el resultado. ¿Cómo? No, pero ya me equivoqué. Porque acá no hay, acá hay x igual a 3. Ah, sí. Claro, 2 por 3, 6. 6. ¿Sí? Ahí sería 6. No. ¿Sí? Bien. No, el error fue mío. O sea que fíjense, f de A es igual a f de B. 6 me dio f de A. Y 6 me dio f de B. Son iguales, por lo tanto, se cumple el teorema de Scholl. Ah, lo borré, justo ahí lo tenía. ¿Se acuerdan? Y f de A igual a f de B. Además, si era continuo, era derivable esta función. Y si f de A igual a f de B, tenemos el teorema de Scholl. En ese caso decíamos que va a existir un punto C interior a este intervalo, tal que f' de C o f' de X, es lo mismo, le vamos a poner f' de X, calculemos primero. Son iguales. Nada más que X le llamamos C. Calculemos f' de X. Acá me va a quedar 2x menos 2. ¿Sí? Si le llamo f' de C, cambio la X por la C, es decir, 2c menos 2. Dice que, según el teorema de Scholl, f' de C es igual a 0. O sea, la tangente en ese punto es horizontal. Igualamos a 0, f' de C igual a 0 y voy a despejar C. 2c igual a, este pasa positivo, 2. C va a ser igual a 2 sobre 2. Este pasa dividiendo, C igual a 1. Es decir, en el punto C igual a 1, en el punto de abscisa igual a 1, se va a cumplir la recta tangente, la derivada, mejor dicho, igual a 0. Esa es la abscisa del punto, pero antes tengo que comprobar si este punto pertenece al intervalo abierto, menos 1, 3. Y sí, está entre menos 1 y 3, claro que pertenece. ¿Sí? La ordenada de este punto la calculamos reemplazando en la función dato. C por 1, ¿no es cierto? X por 1, me va a quedar 1 menos 2 por 1 más 3. ¿Sí? Esto va a ser 3, 4, 2. O sea que el punto C tendrá abscisa 1 y ordenada 2. ¿Sí? Gráficamente, si yo lo quiero ver gráficamente, esta es una función cuadrática sencilla. Fíjense, f de A es menos 1. A vale menos 1. 1, 0, 1, 2, 3. F de menos 1 es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ahí trazo paralelo a los ejes. Ahí. F de 3 también es 6. F de A igual a F de B. ¿Ven? Estamos viendo gráficamente, las ordenadas son iguales. Esto es F de A que es 6 igual a F de B que es 6. ¿Sí? Esto es B y esto es A. Le voy a poner A igual a menos 1, B igual a 3. Ahí está. ¿Sí? La gráfica es una parábola con las ramas hacia arriba. Ustedes después encuentran el mínimo. El mínimo va a estar Ya lo entre tenemos. 1 y 2. ¿Cuánto es? ¿Lo hicieron? 1 y 2. Sí, el mismo es, o sea, 6 sería el mínimo, dado que la recta Claro, está. 1 y 2. Entonces, la gráfica pasa, corta el eje de las y el 3, la ordenada al origen. Entonces, la gráfica es esta. Es esta. Esta parábola, así. Y, perdón,
es 1, 2, este es el punto C, ¿no es cierto? El punto abajo. El punto C, abscisa 1 y ordenada 2, el punto donde la derivada f' de C es igual a 0. Este punto, C, 1, 2. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Eso dice el teorema. Existir un punto donde la recta tangente es horizontal o la derivada igual a 0. Es lo mismo. En este caso, el punto tiene abscisa 1 y ordenada 2. Y le pongo C, 1, 2. En ese punto, la derivada f' de C vale 0. Ahí está. Ahí quedaría completo el ejercicio. ¿Alguna duda, chicos? Esto es básicamente toda la teoría. Faltaría la demostración de estos teoremas que se los debe haber dado la profe. Se demuestra, todos los teoremas se demuestran. Bien, vamos a ver otro ejercicio. Voy a borrar. Y vamos a pasar a otro tema, que es diferencial de una función. Se define el diferencial, ¿sí?, como el producto. Bueno, el diferencial de I, ¿sí? Diferencial de la función, ¿sí? ¿Lo vieron a esto en la teoría, chicos? Sí. Bueno, primero voy a leer el enunciado del ejercicio, así nos ubicamos, a ver qué nos pide. Dice, cálculo aproximado de incremento por medio de la diferencial. Puede ser femenino, algunos libros masculinos, ¿no? La diferencial o el diferencial. Me piden, ejercicio 1, hallar el valor aproximado de delta I y diferencial de I aplicando el concepto de diferencial de una función. ¿Sí? La función que me dan de dato es igual a x al cuadrado más x más 1. ¿Sí? Me dicen que calcule el diferencial x igual a 2 y para un delta x igual a 0,01. ¿Sí? Eso es lo que nos pide el problema, ¿no? Calcular el diferencial. Bueno, ustedes han visto de la teoría el diferencial, ¿sí? Pónganse, yo tengo una curva tal como esta, ¿no es cierto? Y tengo acá un valor x. Le doy un incremento delta x. Este punto tendrá abscisa x más delta x. Este es delta x. ¿Sí? Entonces, si yo trazo una horizontal por el punto acá, ¿sí? ¿Sí? Y trazo uno, ¿no es cierto?, este punto con este punto, voy a tener que, voy a trazar la tangente, perdón, x. Uy, ¿qué hice? Vamos a empezar de nuevo. Me quedé con sol. Estoy pendiente de la perra que me está comiendo. Tengo una perrita. Supongamos que tenga. Y trazo la tangente. Ahí está. ¿Sí? Tengo acá este punto de abscisa x, ordenada y o f de x, y trazo la tangente. Lo llamemos en este punto.
Paso la recta tangente. ¿Sí? Por acá por n prolongo esto, la horizontal. ¿Sí? Entonces, fíjense, la tangente de alfa va a ser igual. Prolongo acá. ¿Sí? Esto es f de x. Es decir, y o f de x, que es la imagen de x. Y igual a f de x, hagamos bien así. ¿Sí? Esta ordenada. Acá tengo el cero. Este punto va a ser la ordenada, ¿no es cierto? Será f de x más delta x. F de x más delta x, la función incrementada. ¿Sí? De nuevo, la imagen de x es f de x, esta ordenada. ¿Sí? Si yo le doy a x un incremento delta x, estaré en el punto x más delta x, cuya ordenada será esta, f de x más delta x. Esta es la función. ¿Sí? Por acá, por n, trazo la tangente. ¿Sí? Vamos, entonces, fíjense, la tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto, llamémosle P, llamémosle Q a esto. Cateto opuesto, Q, sobre cateto adyacente, que es NQ. ¿Sí? Incógnita PQ. PQ va a ser igual a tangente de alfa por NQ. ¿Tangente de alfa qué es? Tangente igual a la derivada. ¿Sí? Entonces, PQ, el diferencial de I, es la derivada f' de x, ¿sí? La derivada en el punto x, f' de x por nq. Pero nq es delta x. ¿Ves? Entonces, por delta x. ¿Sí? Delta i, entonces, el diferencial es f' de x, que es igual a la tangente de alfa, por nq, que es delta x. Es el diferencial. Bien. ¿Y qué es el incremento? Porque nos piden el diferencial y también nos piden delta i. Delta i es la función incrementada, f de x más delta x. Esto, ya, vamos a marcar, esto es el diferencial. Dijimos que el diferencial es PQ. Esto, gráficamente, este es el diferencial de i. ¿Y qué es delta i? Delta i es el incremento de la función, aparece como consecuencia del incremento de la variable independiente. ¿Sí? Entonces, delta i, ¿qué es? Delta i es f de x más delta x menos f de x. Este es delta i, ¿ves? A f de x más delta x le restan f de x, da delta i. La función incrementada menos la función en el punto x da delta i. También se llama delta f de x, como quieran. Delta f de x. Ahí está. Bueno, me piden dos cosas, delta i y el diferencial. Entonces, empecemos por delta i. Delta i es la función incrementada, f de x más delta x, menos la función evaluada en x. X es dato. Delta x también es dato. Entonces, calculemos delta i. Delta i será f de x más delta x será f de x. X es 2 más delta x 0,01 menos f de 2, la función valuada en 2. Entonces, delta i será f de x más delta x es f de 0,2. Voy a reemplazar acá. Va a ser f, ¿sí?, de 2 más 0,01 es f 2,01. 2,01. Sumo ahí. Menos f valuada en 2. Entonces, delta i va a ser la función valuada en 2,01, va a ser 2,01 al cuadrado, lo voy a poner entre corchetes, al cuadrado, más 2,01, perdón, estamos poniendo 0, 2,01 más 1. ¿Esto qué es? Esto es f de x más delta x.
menos f de x, es decir, la función valuada en 2. La función valuada en 2 va a ser 2 al cuadrado, más 2, más 1. Al cuadrado es 4, más 2 son 6, más 1 5. Entonces esto es 5. A ver, hagan estas diferencias. Haciendo la diferencia obtengo delta y. Hacen F de 2,01 es igual a 7,05, profe. 7,05. M con varios decimales. Menos 7. Menos 7. Claro, 2 al cuadrado, 4 y 6, 7. O sea que esto me da 0,05. ¿Así nomás no hay más decimales? Sí, profe, si quiere agregarle sería 0,01. 0,1. Bien. Entonces, delta I no, porque son muy próximos. Allá sería, entonces chico, sería F de 2,01 sería entonces 7,0501. Listo. Ahí está. Bien. Menos 7. Esto. El cuadrado es 4, más 2, 6, más 1, 7. Ese 7 es el que dice Jesús. Bueno, calculamos delta I. Me falta calcular el diferencial. Diferencial es el incremento, Este se llama incremento, la función, y como consecuencia, aparece como consecuencia de delta X. Fíjense que cuando delta X tiende a 0, supongamos este delta X, delta Y también tiene a 0, ¿ves? Son chiquitos. ¿Ves? Entonces, el diferencial dijimos que es f' de X, delta X. Bueno, calculemos entonces, para calcular el diferencial, calculemos primero la derivada. F' de X, ¿a qué es igual? Acá la derivada. Será 2X más 1. Ahí está la derivada. Entonces, pero evaluada en el punto 2, que el diferenciamos acá. ¿Sí? Estamos evaluando en el punto 2. Es decir, F', 2 pues será 2 por 2 más 1. Será 5. Vamos a mi ejercicio. El diferencial será F' de 2, 5. Delta X, que es dato 0,01, me va a quedar que el diferencial es 5 por 0,01 me va a dar 0,05. 0,05. ¿Ven? Miren, el diferencial me dio 0,05, el incremento me dio 0,0051. Entonces, si graficáramos, ¿no es esta la función? Esto lo pueden hacer gráficamente, es una cuadrática, ustedes saben mucho de esto, ¿sí? Entonces, si les piden graficar, no hay problema, una parábola, las llamas van hacia arriba, y fíjense que el delta I, en este ejemplo, es mayor que el diferencial, ¿ven? Acá me dio esto al revés, es decir, yo lo hice en general, o sea, para una explicación teórica. Acá me dio el diferencial más grande que el incremento. Acá no, acá me da el incremento mayor que el diferencial. Pero lo que quiero remarcar es esto. La diferencia entre el diferencial y el delta, llaman error. ¿Qué es el error? Es confundir la gráfica de la función con la recta tangente en el punto X más delta X. Entonces, aproximar, ¿vieron que decía aproximar? Es aproximar el delta I con el diferencial. Esos son problemas de aproximación. ¿Ven? Entonces, el error que le llamamos epsilon, ¿sí? Es delta I en valor absoluto menos el diferencial de I. Valor absoluto, ¿ven? No nos interesa cuál es mayor. O sea, es la diferencia entre el delta I y el diferencial. En este ejemplo, si restamos, esto me va a dar 0,001. ¿Ven? El error es muy, en este caso es chiquito. Es 1 por 10 a la menos 4 sería. El error es chiquitísimo, miren, 0,0001.
¿Se entendió esto? ¿De diferencial? Sí, profe. ¿Sí? Esto es lo que tiene que calcular si, en el parcial, ¿no? Le pedimos así. Calcular el error, se comete si aproximamos al delta i, le aproximamos por el diferencial. Diferencial de la función. Y tiene que ser chiquito, en general, para que lo tengan en cuenta. Si les da 21.000 acá es porque algo han hecho mal. ¿Sí? Lo general, chico. Porque es poca la diferencia entre esto y esto. Y a medida que delta x tiene a 0, es menor la diferencia. ¿Sí? ¿Entiende eso? Gráficamente, véanlo. ¿Sí? Bueno, voy a sacar una foto y vamos a pasar ahora a ver integrales. Bien. Hay otro ejercicio ahí, pero bueno, es una aplicación del diferencial. Lo pueden hacer y después me consultan si cualquier duda. ¿Sí, chicos? Después viene el análisis completo de funciones que ya hicimos el asíntota, ¿se acuerdan? Hicimos uno de los ejercicios, pero siempre lo mismo. Acá hay uno que dice, sí, estas son aplicaciones. Y bueno, vamos directamente a cálculo de primitivas, ¿sí? Y en el práctico este de integrales, empezamos con las integrales inmediatas. Se llaman inmediatas porque son las que, ¿sí? Fácil resolución, y generalmente nos ayudamos con las tablas para calcular esas integrales, ¿no? Porque así como existe una tabla de derivada, existe una tabla de integrales. ¿Y cómo se confeccionó la tabla de integrales? Bueno, en función de la tabla de derivada y del concepto, la definición, mejor dicho, de integral indefinida. Y ahora vamos a ver integrales indefinidas. Más adelante veremos las integrales definidas. ¿Sí? Voy a borrar acá. ¿Entendió este tema? Chicos, no quiero que se queden con duda porque estos son temas de parcial, ¿no? Y de finales también. Bueno, como dije, la integración de la operación opuesta a la derivación, la derivada, ¿no es cierto? Integral es lo opuesto a derivar, así como lo opuesto de la suma y la resta, lo opuesto de la multiplicación y la división, lo opuesta, la operación opuesta a la derivada de la integral. Bien, ¿dónde nacen las primitivas? Bueno, si es la opuesta, fíjense, yo parto de una función f de x, ¿sí? Y me piden encontrar una función f mayúscula de x, es que la derivada, ¿sí? F de x, es decir, f' de x, me dé igual a f de x. A ver si se entiende. Me dan una función f de x datos, me piden encontrar una función f de x mayúscula, para que la derivada de f de x mayúscula me dé la función dato. No sé si se entiende. ¿Sí? Acá voy a anotar integrales inmediatas. Perdón, indefinidas. ¿Estamos, chicos? Bien. Por ejemplo, ¿sí? Acá, esta función cuya derivada de la función dato, esta es la función integral indefinida, antiderivada o primitiva, función primitiva. ¿Qué era eso, no? Se llama, ¿sí?
integral indefinida, antiderivada o función primitiva, como quieran. Pero tiene esta particularidad, ¿no es cierto? Su derivada es igual a la función dato. Por ejemplo, si f de x es igual a 2x, ¿cuánto vale la primitiva? ¿A qué será igual la primitiva? O antiderivada o integral indefinida de 2x. Y dijimos que la derivada de esta me da esta. Entonces tengo que encontrar una función cuya derivada me dé 2x. ¿Cuál podrá ser esa función? Una función cuya derivada me dé 2x. A ver. X al cuadrado. X al cuadrado, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque f' de x es igual a 2x. 2x es igual a f de x. ¿Sí? O sea que la función primitiva, ¿sí? 2x es x al cuadrado. Pero cuidado, porque si yo pongo f de x igual a x al cuadrado más 1, ¿sí? ¿No es una primitiva de esta? A ver, calculen f' de x. Calculenme la derivada de esta función. Si yo derivo esta, ¿cuánto me da? X cuadrado más 1. La derivada 2x. 2x. Ah, la derivada de esto es 0, o sea que es 2x. ¿Sí? De que esta también es primitiva de 2x, porque me da igual a f de x. Era la función dato. Y así, si yo pongo f de x igual a x cuadrado menos 2, la derivada de f' de x, ¿a qué va a ser igual? Deriven. Deriven 2x. 2x. ¿Esto no es igual a la función dato? O sea que, fíjense, me dan de dato 2x. Obtuve esta primitiva. ¿Está bien? Sí, porque su derivada es 2x. ¿Sí? Pero acá tengo otra primitiva. ¿Por qué? Porque también la derivada de esta me da 2x. Y acá tengo otra primitiva. ¿Por qué? Porque la derivada de esta también me da 2x. Entonces, la diferencia con la operación opuesta era la derivada de una función es única. Acá la integral de una función no es única. Hay un teorema que dice que si la integral de una función es una primitiva, entonces tendrá infinitas primitivas. Todas van a diferir esto. Esto es una constante. En general, la primitiva de esta función, la primitiva f de x, 2x va a ser x al cuadrado más una constante. ¿Sí? O sea que difieren en una constante. Entonces el resultado no es único. Tengo infinitas curvas. Si lo tendría que graficar, fíjense, la primera primitiva es x cuadrado. Otra primitiva es x más 1. De que otra parábola, ¿sí? Una parábola que pasa por el origen. Esta es una parábola cuyo vértice está en 1. ¿Ven? Como una curva paralela a la otra, ¿ven? Y la otra, menos 2, pasará por menos 2. El vértice será menos 2. ¿Ven? Así, tengo como resultado una familia de curvas. O sea, la interpretación geométrica de la primitiva y de esta función es una familia de curvas. Y fíjense que difieren en la constante. Esta es la constante. En el primer caso, este era y igual a x cuadrado. Este y igual a otra primitiva. No le pongo y, ¿cierto? Que le llamábamos f de x. F de x, la primera primitiva, f de x igual a x cuadrado. La otra primitiva es x cuadrado más 1. ¿Ven? Más paralela. X cuadrado más 1, ¿ven? 1 es esta distancia, acá es 1.
O sea que difieren en una constante. Esta es f de x igual a x cuadrado menos 2. Así sucesivamente, x cuadrado más menos 3, menos 4, x cuadrado más 3, más 4, y así infinitas primitivas para la función f de x igual a 2x. ¿Entendió el concepto de integral indefinida? Sí. ¿Sí? Es decir, es una, digamos, es una operación inversa, sería la derivada a la menos 1 de f, así, si la quisiera simbolizar de alguna manera, sería d de derivada a la menos 1 de f, me va a dar f, ¿no es cierto?, la función primitiva más una constante. Pero esta simbología se reemplaza por esta. Cuando veamos integrales definidas, voy a explicar. Esta simbología se reemplaza por esta, que es como una S alargada, ¿sí? Como una integral de f de x, ¿sí? Por diferencial de x igual a f de x, que es la primitiva, más una constante. Esta operación se llama integración. Este se llama signo de integración, esto se llama integrante, esta es la función primitiva, o también llamada integral indefinida o antiderivada. Esta es la constante de integración. ¿Entienden? ¿Entienden la teoría? ¿Podría explicarlo de arriba? ¿Cuál? ¿Esto? Sí. Claro, yo quiero simbolizar de alguna manera esta operación que es contraria a la de derivación, ¿no es cierto? Entonces le voy a poner, me sale así, derivada a la menos 1, que es la inversa, ¿no es cierto? La integración es la operación inversa a la derivada, por eso, para llamarla de alguna manera, le llamo derivada a la menos 1 de una función, me da una primitiva más una constante. Esto no se usa, porque realmente vale como simbología y como definición de integral indefinida es esta. Es la integral, que es como una S alargada de f de x por diferencial de x, y es igual a la función primitiva más una constante. Esto lo vamos a explicar después. ¿Sí? Ya se lo van a explicar en la teoría. ¿Esto? ¿De dónde sale? Esta es una simbología propia mía. Digo, si es la operación contraria a la derivada, le pongo derivada a la menos 1. Pero en realidad esta es la definición. ¿Sí? Esta es la definición. Es decir, que la integral f de x por diferencial de x es igual a f de x, que la primitiva, integral indefinida o antiderivada, más la constante de integración. De modo que si yo derivo esta, derivada de este es 0. La derivada de esta me va a dar esta, f de x. Lo que vinimos haciendo en todos estos ejemplos. ¿Entiende? ¿Entiende el concepto? Este concepto de integral indefinida. Quiero que lo recuerden a esto y para cuando rindan la teoría. Ojo, no es toda la teoría, es un ejemplo nomás. Como dije, es nada más que un concepto. La teoría se la va a dar la profe, ¿no? La definición y todo eso. Aunque ya les di la definición. Un poquito, yo sé, ¿sí? Acá está, ¿sí? La profe me va a dar completo este tema. Pero para que tengan una idea, nada más. ¿De bollo? ¿Esto? ¿Entendió? Es nada más que la explicación para poder hacer los ejercicios. Oye, pero... ¿Sí? ¿Todo ya? Es el concepto, ¿ven? Que les quede que es la operación opuesta o contraria o inversa a la función, a la operación de derivación. Tengan presente eso, ¿sí? Y además que no tengo un resultado único, sino infinito. Infinitas primitivas. Todas difieren en una constante. Vamos a acá integrales inmediatas, que son sencillas, son fáciles de resolver porque te figuran en tabla. Por ejemplo, la 1 dice integral de 4 por a
por X, por Z, por X, por Z, usa la variable Z cuadrado por diferencial de Z. ¿Sí? Bueno, Z o X lo mismo, ahí pusieron Z. Aquí, o sea que la variable, en este ejemplo la variable es Z, no es X. ¿Por qué? Porque aparece diferencial de Z y siempre es por. Bueno, acá, para poder resolverlo, vamos a tener en cuenta las propiedades de las integrales. Varias propiedades que seguramente las han visto en la teoría. Una de las propiedades es la de combinación lineal. ¿Les suena combinación lineal de álgebra? Sí. ¿Sí? ¿Les suena combinación lineal? Bueno, acá, ¿por qué combinación lineal? Porque la integral de una combinación lineal, lo hagamos más fácil, la integral de una constante de una función es igual a la constante por la integral de la función. ¿Sí? La integral de la suma de dos funciones f1 de x más f2 de x por diferencial de x es igual a la suma de las integrales. Es decir, f1 de x por diferencial de x más la integral de f2 de x por diferencial de x. Todas estas son propiedades. Si yo las combino a las dos, tengo combinación lineal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Integral, por ejemplo, de m por f1, m1 por f1 de x más m2 por f2 de x. ¿Sí? Por diferencial de x, todo este por diferencial de x, ahí tengo combinación lineal, porque voy a tener m, ¿sí? m1 por la integral de f1 de x, diferencial de x, más m2, y la constante, la integral de una constante, ¿sí? La constante, ¿ves? Sale fuera del signo de integración, y tengo que integrar solamente la función. Por eso es combinación lineal. Bien, acá tengo, ¿cuáles son constantes acá? ¿Cuáles son sus constantes? Y la variable, ¿cuál es? A ver, díganme ustedes cuáles son las constantes. La variable sería z, dado que Muy podemos bien. integrar respecto a Entonces las constantes serían 4 y A. ¿Sí? Bueno, entonces, de acuerdo a esto, dijimos, la integral de una constante por una función es la constante 4a por la integral de la función z cuadrado diferencial de z. ¿Y esto cómo sale en tabla? Vengo a la tabla. Tabla. Integración. Esto aparece así. La integral de x a la n, la potencia por diferencial de x, es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si yo derivo la función, ¿sí? Tiene que dar esta. ¿Entendió? Entonces, resolvamos esta integral. De acuerdo a esto, ¿a qué va a ser igual esto? A ver, díctenme. Esto va a ser igual a 4 por a, la integral de z cuadrado. Olvídense al cubo. Acá. En vez de x es, allá use x, acá use z. Bueno, pero es lo mismo. Es la integral de una potencia. Esto sería z a la n más 1. 2 más 1 sobre, de acuerdo a lo que figura en tabla, 2 más 1. Entonces va a ser 4 por a por z cubo sobre 3. 2 más 1 es 3, más la constante de integración. ¿Se entiende? A ver, miren y díganme si han entendido. ¿Entienden, chicos? Díganme, por favor. Sí, se entiende, profe. Vemos otro, entonces. Profe, preguntan en el chat. ¿Qué preguntan? Ay, ¿le puedo leer? Porque... Si DZ sería C. ¿Qué?
¿dz? Si dz sería c. ¿C? No. Constante no. Claro, es que le está faltando el concepto teórico de dz. Es un diferencial. Por eso, no sé si lo explicó la profe. Yo no quiero entrar mucho en la teoría, ¿no? Porque si no nos quedamos en la práctica. Profe, en el Pero no resultado es final no falta el 3. ¿No falta el 3 como cociente? Ahí. Sí, ¿qué pasa? No falta el 3 como cociente en la, Acá digamos. está el 3. Ah, no se lo veía por el reflejo. Por la luz, ahí está el Sí, 3. Sí, es z cubo sobre 3 más la constante. Bueno, ¿Sí? Profe, Sí. podría estar, como decía el compañero, DC, por ejemplo, y el resto sería todo constante, 4A y Z, Z al cuadrado en este caso. No le entiendo la pregunta. Suponiendo que integramos respecto a C, diferencial de C sería, el resto de las variables serían constantes, 4A y Z al cuadrado. ¿Comprende? Ah, si en vez de z dijera c. Sí. No, claro, estas serían todas constantes, claro. El diferencial ahí, esto, diferencial de z, yo estoy observando cuál es mi variable. En este caso, mi variable z. ¿Sí? Por diferencial de z. Lo que a mí me llama lo que me llama la atención es que cada vez que integramos, por ejemplo, sabemos que la integral de dx es x. Sí. Y porque cuando integramos, cuando ya hay variables, el resto de variables, dx se la deja de lado. X se No la sé si me comprende. A ver si le estoy entendiendo. ¿Está así? Hagamos. No. Integral de dx ¿De X? es x. Igual a ¿Sí? x sería. No, Claro, sí. Pero obvio. cada vez que integramos, disculpe, no se la toma en cuenta como sola a la diferencial de x. Eso me Bueno, llama la porque hay una propiedad que dice, yo no le di todas las propiedades. Yo le di esta, que es la integral de una constante por una función, di la integral de la suma, y después le hice la combinación lineal de las dos, ¿sí? Son las que más usamos, pero esta también hay una propiedad que dice, y se demuestra, dice que la integral del diferencial es la función directamente x, la integral la diferencial es como que se simplifican así, ¿sí? Me queda x. Estas son propiedades demostrables, esto es teoría pura. Esta es la integral del diferencial de la función. ¿Sí? Por eso esto, la integral del diferencial de x igual a x, pero por propiedades. Profe, Estas son en el chat, propiedades. Sí, se en el chat demuestran. le puso Sí. Max, el dz sería c, le pone. En el chat. Sí, como pregunta, el dz sería c, porque como O sea, pone a ver si yo tengo, pone más c, lo voy sería a la hacer, constante de integración. 4a por z cuadrado, ¿así? No, por lo que me da a entender es que usted al agregar c, que el dz sería c, ¿entiende? Esa es la constante de integración. No, la derivada de una constante. Recuerden el concepto. Yo le dije que la primitiva no es única. O sea, si una función, y al integrar una función en una primitiva, tengo infinitas primitivas de esa función. ¿Entienden? Y todas difieren en una constante. Acuérdense la de x al cuadrado. Gráfica. X cuadrado más 1, X cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo la derivada es una constante 0. Fíjense acá. Si yo derivo esta función, si yo derivo esta función me tiene que dar esta. Si este f de x, en este caso f de z. La derivada de esta me tiene que dar esta. A ver, veamos si es cierto. Derivemos esta función. Me va a quedar 4a por t por z a la n-1. Estoy derivando el cuadrado sobre este 3 más la derivada de una constante que es 0. Fíjense, simplifico el 3 con el 3 y ¿qué me quedo? 4az cuadrado. ¿Qué es esto?
la derivada de esto me da esto. No se olviden que partimos de ahí. ¿Sí? Y no está mal. Si yo derivo esta primitiva, ¿no es cierto? Si yo la derivo y no me da esto, está mal. Porque estamos definiendo eso, que teníamos una función f de x. Bueno, acá de z. F de z, teníamos que encontrar una f de z mayúscula, que le llamábamos primitiva, cuya derivada me tenía que dar la función original. Ahí se lo estoy demostrando. ¿Sí? La derivada de esta primitiva es igual a la función dato. Sí, 4az cuadrado. Si no, estaría todo mal. Estaría mal todo lo que venimos diciendo desde que empezamos a hablar de integrales indefinidas. ¿Me entienden? A ver, veamos otro ejercicio. Me parece que no están entendiendo. Sí, voy a dar otro ejercicio. Antes voy a sacar la foto. Me parece que hay algo que no está bien. Vamos a ver con otro ejercicio. Hay algo que no se está entendiendo. Creo que no están entendiendo lo del diferencial. Pero yo les dije que la definición, ¿sí? Completa. Uy, la borré. Bueno. Yo le sé, profe, sí le comprendo la constante de esa integración, pero yo no entendía el otro concepto que le decía a usted. La cual. Ya, sí, pero es algo extraño, me parece a mí, pero debe haber una propiedad o... No, sin duda. Sí, por supuesto, pero sí, todavía no me entra en la cabeza eso. ¿Saben qué? Esto es teoría pura, mucha teoría. Qué hermoso este tema. Mucho para que ustedes investiguen también respecto de eso. Es interesante todo esto, ¿sí? Busquen ustedes. ¿Sí? Vamos a ver entonces, pero me parece que está fallando el concepto. Más que eso de la teoría, que también puede sumarse, pero este concepto de primitiva, para mí es lo que la pregunta, ¿no? Veamos a otro. Dice el 2, me piden integral diferencial de x sobre x al cubo. ¿Sí? Entonces, para integrar me conviene llevar esto Numerador. al numerador, claro, y ponerlo como x a la, dígame, la menos 3, ¿no es cierto? El diferencial de x. Bueno, así, espera, la integral de una potencia x a la n, diferencial de x, es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Van armando la tabla, como hicieron con la tabla de derivada. ¿Cuál sería el resultado? Quítenme, por favor. Cuando integran, ya no vuelvan a poner el signo. Yo veo muchos parciales y finales que integran y vuelven a poner el signo integral. Esto está mal, porque está fallando el concepto, Díganme a qué es igual. X a la n más 1, ¿sí? Díganme. Menos 3 más 1 sería. Menos 3 más 1, muy bien. Sobre, miren allá. Sobre menos 3 más 1. Menos 3 más 1. Más constante. Esa no se puede olvidar. Sí, eso sí. Bueno, esto va a ser igual a menos 3 más 1 es menos 2, ¿está bien? Sobre menos 3 más 1 es menos 2. Más la constante. ¿Sí? Esta es la función primitiva. ¿Sí? En realidad es una familia, porque C pertenece al conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales es infinito. Es la constante de integración. Yo tengo una infinidad, o sea, infinitas primitivas. ¿Fijaron en C? ¿Y cómo sé si está bien esto? ¿Cómo sé si el resultado está bien? Tiene que derivar. Claro, tengo que derivar esto. O sea, esto es F, la primitiva, lo voy a poner así, para que se acuerden de la teoría que les di. Esta es la primitiva, ¿no es cierto? La primitiva es el conjunto de
familias que tienen esta simbología más una constante. Si yo derivo, ¿sí? Si yo derivo, ya dijimos que f' de x me da la función dato f de x. En este ejemplo, f de x es f de x. Pero veamos si es cierto, derivemos. F' derivo la primitiva. No se hace esto, lo vamos a hacer para comprobar. Bueno, esto va a ser menos 2 bajo, ¿no es cierto?, el exponente. Por x estoy derivando. Es x a la n menos 1, ¿se acuerdan? Menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Está bien? Sobre menos 2 que viene de antes. ¿Sí? Más la derivada de una constante que es 0, más 0. Bueno, este se cancela con este, me queda x a la menos 3. ¿Qué es esta? O sea, me da f de x. O sea, f' de x, la primitiva, es igual a x a la menos 3. ¿Y x a la menos 3 no era igual a f de x? ¿Sí? O lo que es lo mismo, es esta f', x es igual a 1 sobre x al cubo. ¿Esta no era f de x? Y sí. 1 sobre x al cubo es 1 sobre x al cubo por diferencial de x. Porque esta yo la puedo poner 1 sobre x al cubo por diferencial de x. Esto es lo mismo que esto. ¿Entiendes? Ese concepto que me parece que estaba fallando. ¿Entiende ahora? Tengo que encontrar una función que se llama función primitiva, cuya derivada me da la función dato. Me da la función dato. ¿Sí? ¿Veamos otra? A ver. Integra 5. Acá vamos a aplicar la propiedad. 3x al cuadrado menos 2x más 1. Todo por diferencial de x. Acá tengo la integral de una suma, ¿se acuerdan? De una combinación lineal, porque tengo suma algebraica más producto por una constante, ¿ven? Entonces, esto se puede escribir como la integral de 3x al cuadrado por diferencial de x menos la integral de 2x por diferencial de x. No se olviden poner esto, ¿no? Más la integral de 1 por diferencial de x, diferencial de x. ¿Sí? La integral de una constante por una función, dijimos que era igual a la constante por la integral de la función, x cuadrado por diferencial de x, menos, dar en las constantes, fuera del signo de integración, por esa propiedad, x diferencial de x, más la integral de x diferencial de x. Perdón, no, de diferencial de x solo. Perdón. Así. Bien, ahora integremos. 3, la constante por x al cuadrado. Vamos a adaptarla. X a la n es igual a x a la n más 1. 2 más 1 sobre n más 1. 2 más 1. Menos 2, que es este 2. Por la integral de x a la n más 1. Si no dice nada, el exponente es 1. Más 1 sobre 1 más 1. Más la integral de la diferencial por propiedades es simplemente x. Esto más una constante de integración. Acá vamos a sumar la potencia. Esto me va a dar 3 por x al 2 más 1, 3 sobre 3, 2 más 1, 3, menos 2 por x al 1 más 1, 2 sobre 2, 1 más 1, 2, más x más e. Si quieren, ahí pueden cancelar estos 3, estos 2, ¿sí? En definitiva, si cancelan, va a quedar x al cubo menos x al cuadrado más x más e. Si derivan esto, van a llegar a esto. ¿Ven? Si derivo esta, me va a quedar x al cuadrado menos 2x más la derivada de x1. Ya está, la derivada de este que es 0. Ahí está. ¿Entendió? ¿Se convencen ahora que la derivada de esto me da la función dato?
donde partimos. Miren todo lo que vimos. Vimos integral y vimos muchas propiedades, aunque ustedes no lo crean. No se las demostré, pero por lo menos las enunciamos. ¿Alguna duda, chicos? Pero para poder integrar tienen que saber derivar, así que por favor repasen derivadas, ¿no? Por favor. ¿Alguna duda? Voy a apoyar. ¿Hay dudas, chicos? No, profe, yo estoy copiando. Copiando, pero bueno, igual yo ya les paso la foto. Bueno, borra entonces. Sí, ya les paso la foto así. Hacemos más derivadas, perdón, más integrales. Y después ya tienen todo, ¿no? ¿Sí? Todas las fotos, más video, etc. Vemos otro. Vamos a ver la 8. 8 dice, integral de x sobre 2 menos 2 sobre x por diferencial de x. Uy, este marcador me parece que no escribe eso. A ver, busco otro. Entonces, de nuevo, integral de x sobre 2 en un paréntesis, x dividido en 2 menos 2 dividido en x. Todo esto por diferencial de x. ¿Sí? Bien. Dijimos que acá tengo que aplicar las propiedades. Esto lo puedo escribir como la integral de x sobre 2 por diferencial de x menos la integral de 2 sobre x por diferencial de x. ¿Entiende hasta ahí? Es más, a esto lo puedo poner como un medio. Y como es una constante, sale fuera del signo de integración. A ver, un medio, integral de x por diferencial de x, menos, igual que este 2. Yo lo saco fuera del signo de integración y me quedó diferencial de x sobre x. A ver, vean si me siguen hasta ahí. ¿Entiende hasta ahí? Sí, profe. A ver. Este 2, que está en el denominador, sale como un medio. ¿Y qué me queda? Me queda x diferencial de x. Menos. Este 2, ¿sí? Sale afuera del signo de integración, porque la integral de una constante es la constante. ¿Y qué me quedó? Diferencial de x sobre x. ¿Me entendieron hasta ahí? Ahora integremos. Un medio, ya está. La integral de x, ¿a qué va a ser igual? Recién la hicimos. Miren ahí en la tabla. Si no dice nada, n es 1. X al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2, muy bien. Menos 2. Esta, Por el logaritmo de... exactamente, esta por el logaritmo natural de x. ¿Por qué? Esta figura en tabla así. Diferencial de x sobre x es igual al logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Sí? Y no se puede aplicar otra propiedad, dado que n No. sería menos 1 y se cancelaría el denominador. Exactamente. ¿Sí? Más una constante. No se olviden la constante. ¿Sí? La derivada, repito, el logaritmo natural de x es 1 sobre x. Es la función data. O sea, acá me quedaría, acomodando un poquito esto, me va a quedar 1 por x cuadrado de x cuadrado
2 por 2 es 4, menos 2 por logaritmo natural de x más la constante. Tenemos otro. Ahí termina el ejercicio. A ver, veamos otro. Bueno, este es con trigonometría. A ver. El 9 es integral del seno de x sobre 2, ¿sí? Más coseno de x sobre 2, todo elevado al cuadrado por diferencial de x. Acá tengo el cuadrado de un binomio, podría ir por ese lado. ¿Sí? Es el cuadrado del primero, esto, ¿ven? El cuadrado del primero, seno cuadrado de x sobre 2, más el doble producto del primero por el segundo, seno de x sobre 2, por coseno de x sobre 2, más el cuadrado del segundo, o sea, coseno cuadrado de x sobre 2. ¿Sí? Todo esto por diferencial de x. Acá podría agrupar seno cuadrado de x sobre 2 más coseno cuadrado de x sobre 2 es 1. ¿De acuerdo? Y esto es el seno del duplo de un ángulo, ¿de acuerdo? O sea, el seno del duplo del ángulo, que es x sobre 2. Es igual al seno de, era igual a 2, seno de x sobre 2, por coseno de x sobre 2. Es el seno, el duplo del ángulo. Este se va con el seno de x, o sea que este es seno de x. Y este más este igual a 1 por Pitágoras, ¿se acuerdan? Acá tengo un ángulo, x, el ángulo, este seno y este coseno, si esta es una circunferencia trigonométrica, el radio vale 1. O sea, por Pitágoras, la hipotenusa es igual seno cuadrado, es este, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, que es esto, igual a 1, más. ¿Ven? O sea que esto es 1. En definitiva, esta integral va a ser 1, ¿sí? Más seno de x. Todo esto por diferencial de x. La integral de la suma es la suma de las integrales, o sea, 1 por diferencial de x, más la integral del seno de x, diferencial de x. La integral de la diferencial de x, por propiedad. La integral del seno es menos el coseno. ¿Por qué? Porque la deriva del coseno es menos el seno, con este menos se hace más. Más una constante. Este sería el resultado final. Bueno. Y ahora es demasiado, chicos. Miren todos los temas que vimos. Así que voy a dejar de descansar. En serio que mucho, les di. Diferencial, incremento, teorema Scholl, teorema de valor medio y el concepto de integral. Me parece que vamos a seguir integrando. ¿Sí? La clase que viene. Vamos a ver los otros métodos de integración. Pero acá no vimos ningún método todavía. ¿Sí? Es porque estas integrales eran inmediatas, sencillas, ¿sí? O eran fáciles de ubicarlas en la tabla. Mucha gente. ¿Tienen la tabla de integración, chicos? La tabla de integrales. Tienen que conseguirse una tabla para poder, ¿sí? Resolver las integrales. ¿Tienen tabla? Si no, yo les paso una después. ¿Tienen Ponen en el tabla? chat que no tienen, profe. Ah, bueno, después les paso una foto, ¿sí? De una tabla de integrales. ¿Mm? Por Bueno, favor. chicos, los dejo descansar. Demasiado esto y
Cualquier duda me consultan, por favor. Estoy a disposición de ustedes y el jueves que viene hoy no voy a poder dar clase, pero voy a recuperar el viernes siguiente. ¿Sí? Ahí a la mañana, chicos, porque no podemos perder clase. Es importante que sepan integrar. Un ingeniero tiene que saber integrar. Así que la aplicación que tienen en las otras materias, ¿no? En toda la carrera una vez. Así que nos vemos, si Dios quiere, el viernes. Yo les confirmo el horario. ¿Puede ser? Bueno, profe. Bueno. Repasen esto, repasen la teoría, repasen la práctica. Así podemos trabajar. Bueno, chao chicos. Cuídense. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Y, bueno, consúltenme si hay duda. Ahí fui muy rápido ahí. Pido disculpas, pero quería que viéramos, avanzáramos con la práctica. Bueno, chao chicos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, mijo. Chao, profe, Chao. que le vaya bien. Chao, igualmente, mijo. Quédense y bueno, estudien. Estudien, por favor.